Mi principal interés fue evidenciar la relación que yo veía entre la emergencia del capitalismo global, la transformación tecnológica y mediática y cómo éstas afectaban la situación pedagógica. Eh, Esto significa, en definitiva, apropiarnos de las herramientas históricas de dominación que significativamente fomentaron la subordinación del sujeto desde la segunda mitad del siglo XX. Para mí, esto incumbe desde el surgimiento de la televisión hasta las nuevas formas de control, como pueden ser, por ejemplo, los buscadores Google, Yahoo, cualquier otro, que no solo registran información sobre nuestros hábitos y gustos, sino que manejan hegemónicamente los resultados de nuestra búsqueda, los alcances y las delimitaciones de nuestro acceso a la información. Esto responde un poco a por qué planteo que venimos del cambio. Para explicar un poco por qué considero que hacia el cambio vamos, tengo que reconocer una postura ideológica. Yo entiendo que el sujeto es la base fundamental de la transformación social. Me pareció interesante no solo delimitar el problema, sino oportunamente plantear como solución al sujeto crítico, porque es la base fundamental de la resistencia ideológica. Es en este contexto, entonces, que yo creo que el único cambio posible solo puede ser a través de la educación. Esto redefine el rol docente y revitaliza su función hasta horizontes desconocidos anteriormente. Al volverse masivo el fenómeno comunicacional y tecnológico, se establecen grandes cambios en lo que respecta a la comunicación y el ocio de las personas. Los espacios virtuales transfiguran las viejas formas de comunicación y de mediatización de la realidad. Es en este momento que se vuelve masivo el uso recreativo. Se vuelve habitual el juego y la comunicación por medio de la tecnología. La masividad en el acceso de comunicación posibilitó un excedente comunicacional nunca antes visto. No es casual que denominemos navegar por Internet haciendo referencia a la búsqueda de sentido en un universo de sentidos. No nos alcanzaría la vida para relacionarnos con las producciones ideológicas que se suben a Internet durante un día. Por eso, participamos activamente como navegantes, descubriendo y resignificando las producciones que aparecen expuestas por aquellos extraños conocidos que están al otro lado del fenómeno. Yo entiendo que es un fenómeno que puede potencialmente significar la democratización de la expresión, pero siempre y cuando podamos generar sujetos críticos capaces de desenvolverse con fluidez en ese nuevo mundo. Para esto, nosotros necesitamos transformar esa función recreativa en una función pedagógica, que fomente el criticismo, la selección ideológica de los contenidos, la búsqueda eficiente de información y la contrastación de fuentes. Quiere decir, debemos aprender a nadar en ese océano que es Internet. Para mí, la mejor forma de establecer el pasaje de lo recreativo a lo pedagógico consiste en no combatir el uso de TIC dentro del aula. Esto quiere decir no prohibir el uso de celulares y netbooks, sino fomentar el uso de actividades que impliquen aspectos pedagógicos y lúdicos, como una forma de acercarse al estudiante y que éste, al mismo tiempo, pueda descubrir nuevos usos y facilidades de los ya conocidos por él. Los jóvenes ya están familiarizados con el uso técnico de las herramientas, muchas veces más que el docente. Creo que esta puede ser una de las causas de la negación al uso pedagógico en las TIC.
Sin embargo, considero que no es el aspecto técnico donde el docente hace la diferencia, sino en el acompañamiento y la guía de los estudiantes para que aprendan a contrastar fuentes y manejar recursos para juzgar críticamente todo aquello que leen o ven. Resumidamente, yo intento en mis clases comenzar en los primeros años negociando entre el juego, o sea, el uso recreativo y el pedagógico. Cuando puedo trabajar con grupos durante más de un año, progresivamente voy planteando actividades cada vez más referidas a la educación y menos al entretenimiento. El único problema que encuentro a esta práctica es que muchos docentes siguen habitualmente combatiendo el uso de la tecnología dentro del aula, y esto supone el problema de que al iniciarlos en el uso pedagógico de TICs no siempre sea viable, encuentre cierta resistencia o dispersión entre los grupos de trabajo. Desde la segunda mitad del siglo XX la imagen cobra fundamental importancia en diferentes órdenes de la vida social. Cumplió un rol determinante en el desarrollo de la propaganda de los imperios, delimitó el mundo ideológico de la relación dialéctica de identidad entre la dominación de clases hegemónicas y la resistencia de la subalternidad. En el aula nos encontramos muchas veces con sujetos que son permeables a la imagen, sin demasiado ejercicio en la práctica de establecer crítica a lo que se ve. Muchos estudiantes, e inclusive docentes, naturalizan lo visto, planteando erróneamente que lo que se ve es lo que es. En realidad, el nuevo rol docente nos obliga a enseñar herramientas que habiliten a la deconstrucción de lo que se ve. No estar familiarizado con esta práctica, para mí, implica lo que antiguamente significaba el analfabetismo funcional. Es decir, se decodifica la forma, pero no el sentido. Bueno, creo que el punto de realizar una deconstrucción de las prácticas pedagógico-didácticas solo son fructíferas si consisten en evitar los errores que nos llevaron a las contradicciones que hoy vivimos. La práctica habitual del positivismo fue la disección de los fenómenos. Hoy creo que el reto consiste en integrar las disciplinas sociales junto a las herramientas TIC y pedagógicas en algo que resulte superador dentro del aula. No se trata de abordar por esnobismo el uso de TIC, se trata de llegar a nuevos puertos, a nuevos problemas, a nuevas conclusiones, superando el atomismo conceptual que dejó a toda una generación de docentes el positivismo. Te doy ejemplos. En mis cursos yo suelo usar muchísimo el Facebook. No solo lo veo como un sistema más eficiente para mantener la comunicación con mis estudiantes, es un espacio nuevo, al que los jóvenes tienen habitualmente un acceso fluido. Quiero decirte, Facebook funciona como una extensión del espacio áulico con sus propias reglas, donde existe una mayor horizontalidad que la que se puede y se debe lograr dentro del aula. Otro claro ejemplo es el de CEMATools. Las redes conceptuales de papel, las que hacíamos nosotros, eran inamovibles. Uno las hacía y debía darles un ordenamiento espacial estático y jerarquizado. Hoy eso no pasa. CEMATools nos permite reconfigurar el espacio de los conceptos, darles diferentes ubicaciones según nuestras necesidades, según las nuevas ideas que vamos teniendo, que obviamente reordenan toda la estructura. Te quiero decir,
Este programa representa y acompaña a los nuevos paradigmas del conocimiento. Es un gran ejemplo porque demuestra claramente lo que te decía al principio. Una TIC no sirve para hacer lo que hacíamos más fácil o eficientemente. Se trata de hacer algo nuevo, mejor que lo que hacíamos, mucho más complejo y definitivamente más rico. Esto siempre, sin perder de vista que nuestro rol fundamentalmente es el de enseñar contenidos. Es lo primero que debemos tener en mente, ¿no? ¿Qué quiero enseñar? Bueno, a partir de ahí pensar qué tipo de riqueza puedo lograr con el uso de TIC. En definitiva, las TIC son herramientas y eso nunca debemos perderlo de vista.